la definición de lo que es la Constitución. ¿Bien? A ver, Marisol Sandoval. ¿Me escucha? Sí, licenciada. Sí, Licta. Aquí. A ver, Alejandra. Ahorita, Licta. ¿Qué se me hace? ¿Ya vieron que ahí como descubro yo cómo les tiene el examen? ¿Ya vieron? Esta, Ajá. sí, esta es considerada como la Carta Magna o la Ley Suprema. Es creada por una Asamblea Nacional Constituyente que actúa en representación del pueblo, cuya finalidad es la de organizar jurídica y políticamente al Estado. Y dentro de ella se tienen que encontrar constituidos los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como también la estructura y organización del Estado. Bien, ¿alguien más? Alejandra. Tengo lo mismo, licenciada. A ver, quiero escuchar. Ahorita, permítame. Es la ley suprema de un Estado creada por una Asamblea Nacional Constituyente en representación del pueblo con la finalidad de organizar jurídica y políticamente al Estado, en la cual se encuentran contenidos los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como la estructura y organización de un Estado. Ok, muy bien. Tenemos presente entonces que cuando hablamos de la Constitución estamos hablando de nuestra más alta norma jurídica que existe dentro de un Estado. ¿Sí? ¿Se recuerdan también el principio de rigidez constitucional? A ver, ¿quién me puede hablar del principio de rigidez constitucional? A ver, vamos a ver aquí Alfredo. Alfredo López. ¿Está Alfredo López? Hoy sí va a empezar a pasar a la asistencia, creo yo. A ver, ¿alguien se recuerda de lo que es rigidez constitucional? Creo que Juan Francisco resolvió el examen para todo. Le vamos a dar participación a Brandon. Brandon Arnaldo. ¿Sí, licenciada? ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Sí. A ver. Si no estoy mal, la rigidez son los artículos que no pueden ser reformados. Creo que es el 281 donde especifica en la Constitución que no podrán reformarse en ningún caso los artículos 141, 165 inciso G, 186 y 187. Muchas gracias. Habíamos contemplado que rigidez constitucional se refiere a un principio que la misma Constitución establece que ella misma, o sea, es como un medio de protección en el cual no puede ser modificado tan fácilmente. O sea, la Constitución misma ha impuesto su forma de protegerse. Si no cualquier, fuera una norma ordinaria o estuviera modificado por cualquier órgano ordinario, sino que a través del principio de rigidez constitucional se está protegiendo de que no pueda ser modificada tan fácilmente. ¿Sí? Eso es el principio de rigidez constitucional. Entonces, ya tenemos claro lo que es la Constitución y el principio de rigidez constitucional. Sin embargo, la Constitución, pues también en algunas ocasiones se modifica, experimenta todo tipo de, dentro de un Estado,
se dan cuenta, tanto las relaciones sociales van cambiando, las relaciones económicas, incluso las políticas dentro de un Estado hacen que la Constitución ya no sea acorde a la realidad nacional. ¿Sí? Ya la misma Constitución también pueda que pierda su capacidad funcional, que ya no sea tan funcional y que ya no sea tan aplicada al tiempo de un Estado. Entonces, cuando eso sucede, también se puede complementar, se puede eliminar, o de alguna manera se puede acoplar a la realidad nacional de acuerdo a las exigencias de un interés que va en grupo. Por eso surgen las reformas constitucionales, debido a que ya existen cambios dentro del Estado que necesiten modificarse, necesite una constitución que ya no se acople a la realidad nacional, y entonces se da los tipos de reformas constitucionales. ¿Sí? Entendemos como reforma a todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, a las instituciones o a las garantías establecidas en la Constitución. ¿Sí? Con la finalidad de actualizar el contenido constitucionalidad a la realidad. Sería tan amable repetir desde donde dijo entendemos como reforma, es que se me entrecortó la comunicación. Ok. Entendemos lo que es una reforma como a todo cambio o incorporación que se va a realizar a las normas, a las instituciones o a las garantías establecidas en una Constitución. ¿Sí? Con la finalidad de actualizar el contenido constitucional ¿sí? Y acoplarlo a la realidad social. ¿Sí? Encontrando su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. Encontrando su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. Eso es lo que es una reforma. O sea, ¿qué es lo que tratamos de hacer a través de una reforma? Incorporar, o sea, actualizar normas, actualizar instituciones, incluso las garantías mismas de la Constitución, en el que ya se están quedando obsoletos, que ya no es funcional para el Estado, y la acopla a la realidad nacional, a la realidad social, siempre y cuando tenga lo que es la legitimación ejercida por el pueblo. ¿Sí? ¿Se recuerdan qué es legitimidad constitucional? A ver, esto quiere decir mucho. En legitimidad constitucional es uno de los principios que vimos que está establecido en la Constitución. A ver, ¿quién se recuerda de legitimidad constitucional? Yo recuerdo que la legitimidad constitucional primero da inicio con el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y luego con que cumpla con todos los requisitos que esta debe contener, ¿verdad? Que debe ser que debe ser escrito, que debe contener los derechos que a veces se conocen como garantías de las personas y que debe contener la organización del Estado con el respaldo del pueblo. Ok, muy bien. Las dos requisitos para legitimidad constitucional es que primero haya cumplido el proceso legal, aunado a ello que haya sido reconocido por la misma población. Eso quiere decir el principio de legitimidad constitucional, que tanto la Constitución haya cumplido con los requisitos legales o establecidos para ello, y que aunado a ello sea reconocido por la población, para que la población misma diga, bueno, ya tenemos una nueva Constitución, y que sea aplicada. Porque a veces sucede que aunque ya siguió el procedimiento, no es aplicado porque el Estado mismo está en contra de las
ya sea modificaciones o a las reformas establecidas. Entonces, esto quiere decir que todo cambio que se realiza a las instituciones, a las normas, a las garantías de la Constitución, han actualizado el contenido que estableció en la Constitución y que siempre y cuando deben tener su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. Eso es una reforma. Existe una clasificación doctrinaria en cuanto a las reformas. Dentro de ellas podemos encontrar que hay reformas que son innovadoras. ¿Sí? Hay reformas que reciben el nombre en la doctrina que son innovadoras. ¿Qué quiere decir innovadoras? Que al contenido constitucional se le introducen o suprimen elementos que no existían o que desaparecen de la Carta Fundamental, ¿sí? Dan lugar a un tipo de institución distinta a la que ya estaba establecida en la Constitución, ¿sí? Licenciada, ¿podría repetir esa parte, por favor? Ok. Les decía que cuando relacionado a las innovadoras, estas reformas introducen o suprimen elementos que no existían dentro del contenido constitucional o desaparecen de la Carta Fundamental. ¿Sí? Quiere decir, innovan. O sea, algo que no existía, por ejemplo, en el caso que no existía dentro de la Constitución, un apartado de reformas a la Constitución, a través de la reforma que se ha legitimado y la introduce en el procedimiento de reforma, esta viene a ser una innovadora. ¿Sí? Un ejemplo claro que es el artículo 173 de la Constitución. Vamos a ver. El artículo 173 establece lo que es el procedimiento consultivo. En la reforma establecida en el acuerdo 1893, o sea, en la reforma que surgió en el 93 y que fue aprobado mediante la consulta popular del 94, adicionaron el segundo párrafo. Ese segundo párrafo donde dice que será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente, este párrafo no existía en la anterior Constitución. Esta vino a innovar a través de la reforma que se realizó en 1993. ¿Sí? Eso es la innovadora. La otra clasificación es actualizadora. También se da aquellas reformas que vienen de hecho solo a actualizar, ya sea preceptos, instituciones o garantías que la Constitución establece, ya sea una institución en sí o el texto. ¿Sí? También viene a suprimir aquellos elementos que ya no tienen razón de ser debido a la propia evolución. O sea, lo que, como les decía, lo que se trata en una reforma es de establecer que sea funcional las normas constitucionales. ¿Sí? En el caso de las actualizadoras, pues podemos decir, un ejemplo de ello es la pena de muerte. Está regulado, sin embargo, ya no es positivo. Si existiera una reforma en la cual suprimen esa institución, están actualizando a la realidad nacional, a la realidad social, porque prácticamente ya no tiene razón de ser, porque no ha podido
o no han querido aplicarse, y debido a los avances del Estado, pues ya tampoco es aplicado en el Estado, pese a que está dentro del contenido constitucional. ¿Mm? También existen reformas que son de formas explicativas. Hago la aclaración que esta clasificación es doctrinaria, ¿sí? Esta es meramente doctrinaria. En cuanto a las reformas explicativas, pues como su nombre lo dice, la única finalidad es explicar el alcance o el contenido de alguna norma que ya existe en la Constitución, pero que no ha quedado claro o ha quedado ambiguo. Entonces, a través de una reforma, pretenden aclarar cierto texto o cierta norma y la explican cuáles son sus alcances. ¿Sí? Y la última, que son las correctivas. Que son aquellas reformas que pretenden enmendar las deficientes expresiones establecidas en la Constitución. ¿Podría repetir, licenciada, por favor? Son aquellas que pretenden enmendar las deficientes expresiones establecidas en la Constitución. ¿Sí? Estas son esa es la clasificación doctrinaria en relación a la reforma. Las innovadoras, las actualizadoras, hay reformas explicativas y hay reformas correctivas. ¿Sí? Una vez establecido lo que es la definición de una reforma y la clasificación, vamos a analizar propiamente lo que está regulado en la Constitución. ¿Sí? Dentro de la Constitución existe un apartado específico para lo relacionado a tratar las reformas de la Constitución. Todos tengan a la mano su Constitución. Está regulado en el título 7, desde el artículo 277 en adelante. Dijo artículo 7 al 277. 277, gracias, licenciada. 277. Vamos a analizar, en primer lugar, quién tiene la facultad para proponer las reformas y quiénes son los órganos encargados, facultados para realizarlas. Prácticamente solo vamos a retomar algunos temas que ya hemos visto en otras oportunidades. ¿Sí? Primero recordemos, a ver, ¿qué es la iniciativa? ¿Se recuerdan qué es la iniciativa? ¿Bien? Anayensi. ¿Se recuerdan de qué es iniciativa? ¿Se recuerdan que vimos cuando Sí, licenciada. vimos lo que es el proceso? A ver, Juan Francisco, ayúdeme usted. Aquí están, hoy están dormidos. Sí, licenciada, me recuerdo que la iniciativa de ley está contemplada a partir del artículo 174 y si no estoy mal, hasta el 181 de la Constitución Política de la República. Ajá, está regulada. ¿Pero qué significa? Lo que significa es, digamos, el proyecto de ley presentado por el legislador ante el Congreso para su aprobación en las lecturas necesarias y la sanción del presidente. Okay. ¿Alguien que no esté de acuerdo? No, Lic, es un derecho
que la Constitución le conceda a determinados órganos para que puedan presentar proyectos de ley. Correcto. E iniciar procedimientos legislativos, artículos 176, 177 y 178. Ok, muy bien. Exacto. Es muy diferente el proyecto de ley a el derecho. Iniciativa, habíamos dicho que es el derecho que le asiste a determinados personajes que puedan proponer un proyecto de ley. Lo mismo sucede con la Constitución, que tienen iniciativa para proponer reformas 4 entes. A ver si tienen a la mano su Constitución. Le damos lectura. A ver, Gustavo. ¿Quiénes entonces tienen el derecho a proponer una reforma a la Constitución? Yo he visto es el presidente de la República, el Congreso de la República, y ahorita no me acuerdo quién otro, pero ahorita le digo, tengo un apunte de eso. Muy bien. A ver, Fátima. Perdón, licenciada, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quiénes tienen iniciativa o quiénes le asiste el derecho para proponer una reforma constitucional? El presidente de la República, en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, el pueblo mediante petición dirigida. Ok, muy bien. Eso está en el artículo 277. 277. Que nos quede claro que aquí, si bien es cierto, la Constitución establece 2 derechos a iniciativa. Una es para proponer proyectos de ley en materia ordinaria y otra es para proponer reformas constitucionales. El artículo 174 regula quiénes tienen derecho a presentar proyectos de ley y en el que sí está incluido la Universidad de San Carlos. Sin embargo, para proponer reformas ya no está incluido la Universidad de San Carlos, que es algo totalmente distinto. Y aquí el artículo 277 regula que quienes tienen iniciativa o tienen el derecho para proponer alguna reforma a la Constitución, pues son 4 incisos. El primero de ellos es el presidente de la República, pero siempre en Consejo de Ministros. No quiere decir que sea el presidente con el ministro de Agricultura, el presidente y el ministro de Cultura y Deportes, no, sino que aquí tiene que estar contemplado el consejo completo, todos sus ministros y el presidente. Por eso es que es tan literal esta norma que tiene que decir el presidente de la República en Consejo de Ministros. Si no está en consejos, no puede presentar la iniciativa o no puede proponer alguna reforma. ¿Sí? El siguiente es 10 o más diputados al Congreso de la República. Estos incisos son literales. No podemos decir 9, casi 10, no. O 10 o más, 11, 12, 13, pero menos diputados no pueden ser. El inciso C establece la Corte de Constitucionalidad. Aquí sí la Corte de Constitucionalidad puede presentar un proyecto o una reforma. Y lo último dice, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. ¿Sí? La norma es clara. La Constitución regula 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir empadronados? Que ya cumplieron 18 años
y que ya conste su registro en el Tribunal Supremo Electoral, en el registro de ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, si la petición va firmada por 5,000, pero se establece que la petición se presentó al Congreso en mayo y para esa fecha solo 4,999 estaban registrados, esa petición es improcedente. ¿Sí? Deben ser los 5,000 debidamente empadronados. Entonces, en el examen no pueden dejar a medias la respuesta. ¿Sí? Tiene que ser el pueblo mediante petición, primero dirigida al Congreso de la República, por no menos 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. Ellos son los únicos que pueden presentar reformas a la Constitución. A ver, Brian. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Ok, yo tengo una duda con respecto a la de iniciativa. Si en dado caso, pues se llegaran a cumplir los requisitos que en el artículo pues nos indica, y si en dado caso se lleva la iniciativa hacia el Congreso y esta es votada, al momento de querer volver a iniciar el proceso con esta nueva iniciativa, ¿se tiene que volver a hacer el mismo procedimiento o ya teniendo, ya como le digo, ya todo estipulado, ya no se llevaría todo ese mismo procedimiento que se hizo al principio? Vamos a ver, primero, ¿cuál sería el principio? O sea, más o menos. Entiendo que usted ya se presentó la propuesta de reforma. Así es. Ajá. De eso. Entonces, ajá. Si fuera votada en este caso, y estas personas quisieran volver a presentar otra vez la iniciativa para que se pudiera aprobar, se tendrían que volver a cumplir, digamos. A juntar otros 5,000. Sí, otras 5,000 firmas, otras 5,000 personas. Sí, se tiene que iniciar el procedimiento. Porque no podemos, o sea, el requisito es claro, la Constitución es clara. En el caso de que alguna petición presentaron al Congreso una solicitud, pero van solo 4,900, les falta 100. Usted dice que presentada la solicitud solo completan los 100. Sin embargo, no se puede, ni siquiera es procedente. De una vez es rechazada porque no cumple con los 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Entonces tienen que volver a iniciar con presentar la solicitud nuevamente los 5,000 ciudadanos. Creo que eso es lo que quería preguntar. Sí, licenciada, muy amable. Es interesante, licenciada, porque yo también pensé que funcionaba como una especie de previo. No, aquí no existen previos porque prácticamente se está incumpliendo. No es que le digan, bueno, complete con uno más. No se puede subsanar, sino que de una vez es rechazado. De una vez por no cumplir con los requisitos previos establecidos. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos claro quiénes tienen iniciativa, quiénes son los que gozan del derecho para proponer una reforma a la Constitución, ¿sí? Que es totalmente distinta a tener iniciativa de ley. Iniciativa de ley es una cosa e iniciativa para proponer reformas constitucionales es totalmente distinto. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los órganos facultados para realizar las reformas constitucionales? A ver, ¿quién podría adelantarme? De lo que hemos visto y lo que hemos analizado, ¿quiénes son los órganos facultados para ello? LIC podría
pienso yo, sería la Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso de la República, nada más, creo yo. Sí, muy bien. Correcto. Efectivamente, el primero de ellos es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Y aquí volvemos a una pregunta del examen. ¿Qué diferencia hay entre una Asamblea Nacional Constituyente y el poder constituyente? El poder constituyente, ese reside en el pueblo. Es el pueblo, son los ciudadanos quienes tienen ese derecho de poder emitir una nueva constitución. Ellos tienen el poder. Sin embargo, como somos muchos ciudadanos, es imposible que cada uno de ellos que conforman la sociedad puedan participar personalmente en la elaboración de la Constitución. ¿Sí? Pero sí podemos delegar a los personajes que puedan elaborar nuestra Constitución. Y ahí es donde surge la Asamblea Nacional Constituyente. A través del poder constituyente que radica en el pueblo, delegamos nuestra participación en representantes o en este caso diputados constituyentes. Y son los que van a integrar la Asamblea Nacional Constituyente para que puedan elaborar la Constitución. ¿Sí? Entonces, establecido que es el poder constituyente, entonces, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Yo tengo esto, vamos a ver si está bien, Lick. Es aquella que el Poder Nacional Constituyente se delegó la facultad tanto de crear una nueva constitución o reformarla. Es un órgano colegiado especialmente integrado para elaborar un texto constitucional para reemplazar una constitución ya existente o para modificarla. Solamente eso, Lick. No sé si estoy bien. Excelente. Sí. La Asamblea Nacional Constituyente hemos mencionado en otras oportunidades que es un órgano colegiado. Decimos que es colegiado porque está integrado por muchas personas, muchos diputados, muchos representantes, ¿sí? Y que se establece con la finalidad de elaborar ya sea una reforma o un texto constitucional para un estado en formación, ¿sí? Ya sea reemplazar la constitución que tenemos o en su defecto modificarla. ¿Sí? Es un órgano extraconstitucional o un órgano extraordinario, creado únicamente con ese objetivo, que es crear la Constitución y es totalmente disuelta. ¿Sí? Por eso es que es extraordinario. Tampoco es un órgano permanente. ¿Sí? La Asamblea es un órgano temporal que se conforma únicamente para lograr su objetivo principal, que es ya sea una reforma o la elaboración de una nueva constitución de un estado en formación. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el procedimiento utilizado o que se utiliza para reformar una constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente? Y esto nos vamos al artículo 278. A ver, ¿quién le da lectura al artículo 278? Yo, licenciada. A ver, Brian. Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2
de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 20 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Ok. Ese es el procedimiento. Se ve tan sencillo en un artículo 278. Primero, dice el Congreso con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que la integran. ¿Cómo le llamamos eso? La mayoría calificada. Primero, ese es el primer paso. Que el Congreso logre una mayoría calificada. Porque si no logra una mayoría calificada, tampoco se puede convocar. ¿Sí? Lo primero es que se reúna el Congreso y que afirmativamente 2/3 partes de los miembros que la integran se pongan en acuerdo y logren convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? En esa misma convocatoria deben señalar el artículo o los artículos que soliciten su reforma o revisión. ¿Sí? Lo primero es establecer si se contempla la mayoría calificada. Caso contrario, no puede proseguir el procedimiento. ¿Sí? No hay convocatoria, no hay elecciones. ¿Sí? En el mismo acuerdo que se hace la convocatoria que se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, deben establecer cuál es el artículo o los artículos que van a solicitar la reforma o revisión. El siguiente paso es que una vez ya establecida la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe llevar a cabo las elecciones, el cual no se llevará dentro del plazo de 120 días. ¿Sí? Le damos lectura entonces al artículo 279 para concluir. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Las calidades requeridas para ser diputados a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso, y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas. No se podrá simultáneamente ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República. Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Gracias. Entonces, ya el Tribunal Supremo fijó fecha en el que se van a llevar a cabo las elecciones. Para elegir, siempre se va a elegir de la misma manera que ustedes conocen que se lleva a cabo una elección, que partidos políticos postulen candidatos de los cuales logran llegar a la Asamblea la misma cantidad de diputados que existen en el Congreso. Por ejemplo, si en el Congreso existen 108 diputados, pues igualmente para una Asamblea Nacional Constituyente serán 108. Todo lo que son
distritos o la misma forma en que se elige a los diputados del Congreso será la misma forma en que se va a elegir a un diputado constituyente. ¿Sí? O sea, lo único que no pueden postularse son aquellos que ya son diputados del Congreso. Si ya son diputados del Congreso, no pueden postularse y no pueden ser diputados de una Asamblea Nacional Constituyente. A ver, Brian. Licenciada, una pregunta. Si en dado caso, años anteriores fueron parte del Congreso de la República y después quieren conformar, digamos, ya después ya no ser diputados del Congreso, quieren entrar a esto de ser diputados a la Asamblea Nacional, ¿sí se podría? Sí se podría. El artículo 279 regula, dice, podrán funcionar las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputados. ¿Y cuáles son los requisitos para ser diputados? Nos dirigimos al artículo 162 constitucional. A ver, Brian. Artículo 162, requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos suprimido. Sí. Esos son los únicos requisitos. Y es por eso que muchas personas establecen que hay personas que incluso no saben ni leer y son representantes de la nación, porque la Constitución únicamente regula que para ser diputado únicamente se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. O sea que todos ustedes, todos nosotros podemos ser ya diputados al Congreso de la República y por ende también podemos ser diputados a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Lo único que no podemos hacer es las dos cosas a la vez, ser diputados del Congreso y ser diputados de una Asamblea Nacional Constituyente. El proceso electoral, pues, será el mismo, como les mencionaba, será el mismo que, como lo hemos observado a través de partidos políticos, las mismas cantidades de diputados, la misma forma de elegir, será utilizado igualmente para una Asamblea Nacional Constituyente. Luego, le damos lectura entonces al artículo 280. A ver, ¿quién me sigue ayudando? Que ya se me está acabando hasta la voz. Baltasar tenía ganas de participar. Ayúdenme con el 280. Artículo 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Ok. Entonces,
El siguiente órgano que está encargado o legitimado para realizar una reforma es el Congreso de la República. Así lo regula el artículo 280. Entonces, vamos a definir lo que es el Congreso de la República. ¿Quién podría darme una definición de lo que es el Congreso de la República? ¿Qué entienden ustedes por Congreso de la República? Sabemos que está conformado por diputados. Ya sabemos los requisitos para ser diputado. Pero ¿qué es en sí el Congreso de la República? Licenciada, ¿es parte del organismo legislativo o es el ente encargado de la creación, modificación o extinción de las leyes? Muy bien. Bien. Lo vamos a definir de una manera sencilla como un órgano colegiado. ¿Sí? Y volvemos a mencionar que es colegiado porque está integrado por varias personas. ¿Sí? Es un órgano colegiado de tipo ordinario y permanente, totalmente distinto a la asamblea, que dijimos que era temporal y extraordinario. El Congreso es un órgano colegiado de tipo ordinario y permanente, de carácter representativo. ¿Por qué razón? Porque representan los intereses de la nación o en ellos hemos nosotros delegado a la nación como el organismo legislativo, cuya legitimidad deviene de la voluntad popular. Cuya legitimidad deviene de la voluntad popular enunciada por medio del voto en sufragio universal. ¿Sí? Así es como integramos nosotros el Congreso, a través de la voluntad popular o la voluntad del pueblo emitida a través del sufragio universal. Por eso es que tiene carácter también representativo. También es importante, previo a analizar el artículo, lo que es una consulta popular. En la doctrina, la consulta popular se le denomina referéndum consultivo. Referéndum consultivo. Y significa funciones de sufragio. ¿Sí? Una consulta popular es que a través del ejercicio del voto, el pueblo decide de las resoluciones que le afectan en forma directa. ¿Sí? Una consulta popular consiste en el ejercicio del voto. A través del ejercicio del voto, el pueblo decide en última instancia de aquellas resoluciones que le afectan de forma directa. ¿Sí? Como es en este caso, una reforma es algo que por mandato constitucional
debemos o estamos obligados a tener participación en todo evento electoral. ¿Se recuerdan? El artículo 135 nos regulaba la obligación como todo ciudadano de ser participativo dentro de las decisiones que le afectan como pueblo. Igualmente como es una reforma constitucional. ¿Sí? Entonces, el artículo 280 regula que para cualquier otra reforma será necesario que el Congreso lo apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes. ¿Sí? Nuevamente, si no se conforma la mayoría calificada, que son las 2/3 partes del total de diputados, no puede darse vía a las reformas a través de este órgano ordinario. ¿Sí? Sin embargo, si se logra la mayoría calificada y se lleva a cabo el proceso electoral donde se da lectura, ¿se recuerdan? Se da lectura a las propuestas de reforma. Una vez aprobadas, tiene que tener la ratificación de la población, del pueblo, a través de una consulta popular. Si ya se tiene aprobada la reforma constitucional, entonces el Tribunal Supremo Electoral debe convocar a la ratificación de la reforma a través de una consulta popular. ¿Sí? Demos la lectura entonces al artículo 173. Buenas noches, licenciada, se lo leo. Por favor. Artículo 173, procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberá ser sometida a procedimiento consultivo de todo ciudadano. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión las preguntas que se someterán a los ciudadanos. La ley constitucional electoral regulará lo relativo a esta institución. Ok. ¿En fin? Entonces, ya establecida la reforma, aprobada la reforma, debe ser el Tribunal Supremo Electoral quien convoque a una consulta popular. Prácticamente las consultas populares constituyen el mecanismo de expresión popular. O sea, es el mecanismo a través del que el pueblo se manifiesta de las resoluciones que le afectan directamente. ¿Sí? Si la participación ciudadana, el pueblo mismo establece que lo que están reformando no tiene razón de ser, simplemente dice no a la reforma y no se reforma. ¿Sí? O sea, es tanto, por eso es que le digo que ustedes, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de ser participativos en cada elección, en cada, tanto como elegir representantes de la nación como lo relacionado a materia constitucional, que son las consultas populares o aquellas reformas constitucionales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, según el artículo 280 de cualquier reforma o cualquier otra reforma,
nos estamos refiriendo a cualquier artículo o artículos establecidos en la Constitución. ¿Cuáles son los que no pueden ser reformados a través del órgano ordinario? ¿Lo leo yo, licenciada? Esa fue pregunta. ¿Cuáles son los que no pueden ser reformados a través del órgano ordinario? Léamelo, ¿dónde está regulado? En el artículo 281, artículos no reformables, en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Gracias. La pregunta fue relacionada al artículo 180 que regula: para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe. Pero cuando nos referimos a cualquier otra reforma, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles sí pueden ser reformados por un órgano ordinario? ¿Sí? Ahí es donde ya entra el análisis. Ya les dimos lectura a los artículos. Analicemos entonces. ¿Qué sería el resto, licenciada? Los que no pueden ser, los que sí pudieran ser reformados. Si hablamos del artículo 4 al 10, podríamos realizar una reforma a través del órgano ordinario. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Esta puede ser pregunta de examen. ¿Se podrá el artículo del 4 al 11 ser reformado por el Congreso de la República? A ver, ¿quién? Será a través de una asamblea. Por la Asamblea Nacional Constituyente. Ok, levantemos la mano primero. A ver, Rosana. Fue la primera que dijo. ¿Por qué no? ¿Rosana? Porque serían inviolables los derechos si se reforman. ¿Cuál es su fundamento? Está escrito en los derechos humanos. Okay. ¿Alguien más? ¿Baltasar? Pues sería a través de la Asamblea Nacional Constituyente, licenciada. ¿Cuál es su fundamento? Artículo 278. Ok, muy bien. Ese es realmente el fundamento, porque el artículo 278 regula para reformar que es el 278, o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución. ¿Y qué tenemos regulado? En el capítulo 1 del título 2. Estamos regulando desde el artículo 3 al 46 que se refieren a derechos humanos individuales. ¿Sí? Esos no se pueden modificar por un órgano ordinario. La misma Constitución lo regula. Solo pueden ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cuando el artículo 284 nos indica que cualquier otra reforma
Nos está hablando de cualquier otro menos de los artículos de 3 al 46, el 78 y los regulados en el artículo 281. ¿Sí? Entonces ahí es donde les digo que tienen que analizar. Si hablamos del 5 al 11, que son derechos humanos individuales, estos no pueden ser reformados por un órgano ordinario, o sea, por el Congreso de la República, aunque exista ratificación mediante consulta popular. No se puede. ¿Mm? Entonces, los artículos que sí pueden ser reformados, el 1, el 2, el 47, el 280 y los 27 que conforman las disposiciones transitorias y finales. ¿Podría repetir los artículos? Disculpe, por favor. El 1, 2, 47, el 280. Y los 27 artículos de las disposiciones transitorias y finales. Pero ahí sería aceptando también el 278. El 278 ese no. Sí. Y los que no son reformables, que son los 281 y los que están contemplados en I. ¿Sí? Que son las normas pétreas. Que se refieren al 140. Las normas pétreas. Son aquellas que no pueden ser reformadas, licenciada. Correcto. ¿Cuáles serían? Cuando hablamos del 140 es al Estado de Guatemala, su soberanía. Así es, ahí establece la soberanía, la representatividad y el sistema de gobierno. El sistema de gobierno. Y también, por ejemplo, el principio de alternabilidad no puede ser reformado. Correcto. Ok. ¿Alguna duda, pregunta relacionado al tema? Licenciada, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Entonces, el artículo 1, 2, 47, 280 y 227, ¿esos artículos qué serían, licenciada? Disculpe. Son artículos constitucionales, solo que no pueden ser reformados por un órgano ordinario. ¿Sí? Hay artículos que pueden ser reformados por el órgano extraordinario, que es lo que mencionamos, los contenidos en el capítulo 1, el título 2. Y todos los demás sí pueden ser reformados por el Congreso de la República, siempre y cuando exista ratificación de la reforma mediante consulta popular. Y en el artículo 181 que lo estableció en las normas pétreas. Y aquí recordamos nuevamente por qué a la Constitución se le establece, o algunos autores lo conocen como una Constitución 3 veces rígida. Muchos no me explicaron, solo me pusieron los artículos. Ahí está,
si así le respondieron, pues esta pregunta estaba mal, porque tenían que explicar y luego colocar el fundamento. A ver, ¿quién se recuerda del 3 veces rígida? Yo me recuerdo, licenciada, que la primera es porque hay artículos que sí pueden ser reformados, como los que acabamos de mencionar a través del proceso consultivo. La otra establece que solo pueden ser reformadas por el órgano ordinario, necesitando la aprobación de la población. Y la última, que son las normas pétreas. Y recuerdo que la base estaba en el 278, 280 y 281, y reforzados por el proceso consultivo, que está en el 173. Correcto, muy bien. Por eso es que es 3 veces rígida. O sea, no es que nuestra Constitución se pueda modificar tan fácilmente. Por eso es que también tiene inmersa el principio de rigidez constitucional. Porque si bien es cierto, se pueden, para algunas reformas constitucionales se necesita que se integre el órgano extraordinario y temporal, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Algunos artículos sí pueden ser reformados por el órgano ordinario, sin embargo, necesitan la ratificación de la población a través de una consulta popular. Y por último, que también dentro de su contenido tiene normas pétreas que por ningún motivo pueden ser modificados. Por eso es 3 veces rígida. Y la base está, el fundamento en el artículo 278, 280 y artículo 281. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Si no, pues nos vamos a ir a cenar. Artículo 178, ¿qué otro? 278, 280 y 281. Eso no lo vayan a olvidar porque definitivamente en algunos privados, cuando ya estén cerrando en sus exámenes privados, pues son preguntas bastante importantes y que sí los han preguntado. Licenciada, disculpe, solo para corroborar, entonces el artículo 1, 2, 47, 280 y los 27 que componen las disposiciones transitorias y finales